Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El tema que nos convoca en esta oportunidad es precisamente la aceptación del proceso de revocatoria que se va a llevar a cabo en el mes de marzo a la alcaldesa de la Municipalidad de Lima Metropolitana, Susana Villarán. Sin embargo, este tema también ha generado la presentación de dos proyectos de ley. Uno por parte de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, y también por parte de un parlamentario, el congresista Yude Simón. El tema que ya pasó, tanto se está viendo uno de ellos en la Comisión de Descentralización para que haga suyo la propuesta de AMPE y el otro en la Comisión de Constitución y Reglamento. Lo que se plantea es una modificación justamente a la norma de los procesos de revocatoria y remoción de autoridades. Para hablar sobre este tema tenemos dos invitados. Se trata de Osvaldo Carpio Villegas, él es consultor político, y el señor Eduardo Carguarica Mesa, gerente general de AMPE. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Elsa, para conversar sobre el tema, con mucho gusto. Y sobre todo para que la gente que nos está viendo en estos momentos también pueda tener una idea clara, ¿no?, de lo que se plantea y todo lo que implica este proceso de revocatoria a las autoridades. Bien, antes de justamente poder entrar al tema de fondo, vamos a ver qué opina la gente de la calle y cuál es la percepción que ellos tienen respecto de este importante tema. Adelante. A mí me parece que no es necesario. Porque ya de allí, una vez que hagan la revocatoria, quedaría muy poco tiempo para que nuevamente hayan elecciones. Considero que es un gasto inútil. Uno, que debemos pensarlo bien primero para poder hacerlo. Y después afirmar las cosas. O sea, tenemos que pensarlo bien, de veras. Las autoridades están sujetas a evaluación. ¿Quién las evalúa y quién los eligió? Bueno, yo creo que sí, está bien. Si es que las autoridades no cumplen con sus funciones como debe ser, yo creo que deben dar oportunidad a las personas que sí verdaderamente puedan hacer algo, ¿no? Para remover autoridades no es conveniente. En ningún caso. No es conveniente, porque ahorita nosotros estamos en un estado que tenemos que guardar la economía y hay gasto, y por lo tanto no es conveniente. La revocatoria es un procedimiento constitucional. En todo caso, habría que acatar lo que manda la ley. Hay seguramente posiciones encontradas aquí, hay algunos que les conviene y otros que no. Pero usted sí está de acuerdo en que existe esta fórmula legal. Naturalmente, voy a estar de acuerdo siempre cuando se ajuste a ley y se ajuste a regla. Yo creo que sí, porque siempre es bueno tener una fiscalización. ¿Y quién mejor que el pueblo para que pueda decidir si un gobierno está bien o no, ¿no? Debe existir esa revocatoria, porque deberíamos empezar por ahí para que pueda haber una fiscalización del pueblo, ¿no? Hay que invertir, pero se tiene que fiscalizar de una u otra forma. Yo pienso que no, que debe continuar su mandato. Debe terminar porque es ¿cómo le llaman? Es un gasto innecesario, ¿no?, para el país, ¿no? No debería haber, ese antagonismo ya debe de borrarse, no debe existir esa situación. Yo lamento mucho. ¿Usted prefiere que concluyan su mandato? Que concluya, que le dejen trabajar, si ni siquiera están viendo, yo veo que está haciendo buenas cosas. ¿Y cómo es posible que no le dejen trabajar? Bueno, es parte de la democracia. El problema es cuando es mal utilizado ese mecanismo. Es una elección que se da por el mandato del pueblo, pero así como el pueblo lo elige, yo creo que sí, si lo está haciendo mal, de hecho, ¿no?, el pueblo tiene toda la oportunidad de sacarlo. Que tenemos que hacer algunas salvedades. Cuando encontramos situaciones que atentan contra los intereses de la comunidad o contra los intereses económicos, yo creo que sí es viable. Porque pienso que esto de la revocatoria es un gasto inojuicioso. Me parece a mí que el país necesita ahorrar y esto es un desperdicio. Me parece correcto que siempre hagan cambios en el supuesto que están, dependiendo del fundamento y en lo que se está tratando, ¿no? O sea, ¿sí está de acuerdo entonces? Sí, estoy de acuerdo. Sí. Bien, hemos podido apreciar cuál es la sensación de las personas, de los ciudadanos en general con relación al tema de la revocatoria de las autoridades. Justamente vamos a empezar entonces con esta pregunta también a nuestros invitados, si está de acuerdo o no con la revocatoria. Ahora, acá hay un primer tema que hay que señalar, el concepto de la revocatoria.
Porque ahora estamos frente a un proceso de revocatoria del gobierno municipal de Susana Villarán que se produce el 17 de marzo. Pero eso es un tema del momento político. Pero es un derecho en todo caso fundamental que establece la Constitución, ¿no? Y en las leyes orgánicas o leyes de desarrollo constitucional, ley de elecciones, ley orgánica de municipalidades, etcétera. Pero claro ahora, que es, perdón, expresando el saludo, es una forma de control y participación ciudadana, porque hay otras también. Es un derecho también, ¿no? Y lógicamente, como asociación de municipalidades, nosotros reconocemos que es un derecho de control y participación ciudadana. Lo que sí nosotros, al plantear una modificatoria, señalamos que esta debe perfeccionarse para que sea mucho más eficaz en ese objetivo de mejorar la gestión municipal. Ese es el sentido, o sea, sí se le reconoce como tal, lo que requiere es regularse y lo que requiere es perfeccionar la norma. Entonces yo lo que quería ir es al tema de fondo. La revocatoria, tal como está establecida en el Perú, ¿es un mecanismo que realmente genera control, fiscalización, o hay otros mecanismos previos a la revocatoria que pueden controlar y fiscalizar mejor el poder? Yo estoy de acuerdo con la participación ciudadana, pero el concepto de revocatoria tenemos que saber cuál es el origen. El origen de la revocatoria es, curiosamente, una insurrección que hubo el año 1871 en París, lo que se llamó la Comuna de París, por la cual a través de una insurrección se creó un gobierno provisional y este gobierno provisional acuerda revocar a los ministros o a las autoridades, generando inestabilidad. Ahora, en un país como el Perú, en una democracia incipiente, una democracia no consolidada, hay mecanismos previos a la revocatoria. Por ejemplo, la no reelección inmediata de las autoridades. Si el presidente de la República no puede reelegirse en forma inmediata, ¿por qué no utilizamos este concepto, este criterio, este principio, para que los alcaldes ni los presidentes regionales vayan a la reelección? Segundo, tenemos un problema con el porcentaje con el cual son elegidos los alcaldes y presidentes regionales. Hay alcaldes que son elegidos con 28, 29, 30%, con un 70% de ciudadanos que no votaron a favor de ellos. ¿Qué ocurre? Que todos los que perdieron se unen al día siguiente, que perdieron las elecciones, y forman un frente por la revocatoria. Y tercero, hay un tema que tiene que ser manejado, es el tema de la corrupción. Hoy día el sistema político está corrompido, pero está corrompido antes de la elección. O sea, ¿por qué hoy día se presentan 20, 25 candidaturas? Porque hay un interés económico en el manejo presupuestal. Y cuarto, hay un problema con los partidos políticos nacionales que no están organizados, estructurados, no hay un partido político que tenga escuela sólido, política, como pasa en otros países, ¿no? Entonces hay sinfín de partidos una cosa jala regionales, la otra, es una distritales consecuencia. y provinciales. Entonces tenemos que revisar todo el sistema político, la forma como funciona, si funciona la Contraloría, si funciona la fiscalización de los regidores, si funciona la fiscalización de los medios de comunicación, si funciona la fiscalización de la Fiscalía, del Poder Judicial, y si hay sanciones, porque muchas veces la impunidad genera que se presente mucha gente aventurera y estas son las consecuencias. Precisamente en ese sentido la AMPE ha presentado una modificatoria precisamente a la Ley de Derecho de Participación y Control Ciudadanos, ¿no? En el tema de la revocatoria, la remoción de autoridades. Elsa, debemos recordar que en el caso del Perú en específico, esta Ley de Control y Participación Ciudadana se aprueba en 1994 con la constituyente en el gobierno de Alberto Fujimori. Y desde entonces nosotros no encontramos la reglamentación de esta ley y por lo mismo no está regulado las causales de un proceso de revocatoria. Es decir, por cualquier motivo uno puede iniciar digamos, hay un vacío legal ahí. Así es, no está reglamentada. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones debió haber reglamentado en su oportunidad y por eso es si mañana un alcalde... ¿Qué hacer en esos casos? Exigir lo que corresponde. Como toda ley tiene que tener su reglamentación. Entonces, en nuestro pronunciamiento, que ha sido emitido en enero del presente año 2012, la AMPE señala con claridad que el Jurado Nacional de Elecciones debe reglamentar la ley
Y en la reglamentación debe regular las causales de la vacancia, perdón, en este caso de la revocatoria respectiva, porque por cualquier motivo, inclusive sin el sustento correspondiente, se puede adquirir un quid electoral e iniciar la revocatoria correspondiente. Pero con lo que decía Osvaldo, es importante mencionar que, por ejemplo, como AMPE, nosotros sí estamos de acuerdo que debe haber reelección, sobre todo si las autoridades han hecho bien su gestión en el contexto local y en el contexto regional. Bueno, en todo caso es una decisión popular, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Si fuera una decisión yo quiero popular, terminar ¿por qué la el presidente propuesta? de la República no puede ser reelegido? Lo que sí menciono es de repente que porque tiene más tiempo para gobernar. Pero hay otro sentido, Osvaldo, que debes considerar, de que en el caso de la revocatoria no alcanza al gobierno nacional. Por eso. Entonces, la revocatoria solamente se queda en el contexto local y regional y no alcanza al gobierno nacional ni a los otros poderes del Estado. Eduardo, voy a terminar, Osvaldo, voy a terminar en decirte también de que sí estamos de acuerdo en que debe ser más sólido la elección del gobierno local y regional, y en ese sentido, ¿por qué no aplicar, por ejemplo, para el caso de municipalidades provinciales y gobiernos regionales, como es ya en el caso de gobiernos regionales, la segunda vuelta electoral y dejar más sólida a la autoridad local? Entonces, eso es nuestro punto de vista institucional en el caso de nosotros, por lo que estamos articulados, conversando y como que articulamos lo que demandan propiamente las autoridades municipales. Bueno, en la reunión que ustedes han tenido, pero pensar en una revocatoria, digamos, al presidente, al jefe de Estado, sería sumamente complicado porque si bien hemos visto estadísticamente los niveles de aceptación, digamos, los índices de aceptación siempre terminan bajísimos, entonces como que nadie podía concluir su gobierno. Por eso yo considero que en las circunstancias actuales de una democracia incipiente, de una democracia en formación, introducir este mecanismo de manera dogmática, mecanicista, no nos ayuda a fortalecer el sistema democrático. Y doy un dato más. Yo tengo información en el caso clara de jefe de Estado. Del Perú. En este caso voy a hablar un ratito que termine la idea. Para terminar la idea. ¿Por qué se introduce en la Constitución del año 1993 el mecanismo de revocatoria solo para los alcaldes y presidentes regionales? Y también para los jueces de paz, ¿no? Sí, elegidos por elección popular. Porque el régimen de ese entonces, el gobierno del presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos, no querían que se construyeran liderazgos alternativos dentro de los gobiernos locales y distritales y provinciales, porque en esa época no habían presidentes regionales elegidos. No querían que se constituyeran liderazgos alternativos. Entonces establecieron mecanismos de revocatoria para generar inestabilidad en esos gobiernos. Y justamente no se aplicaba la revocatoria ni para el Congreso ni para otros cargos. Estaba destinada exclusivamente a ese sector. Entonces, curiosamente, ahí hubo una alianza o una coincidencia entre la extrema izquierda dogmática y los intereses de una dictadura que no quería democracia y que no quería oposición. Entonces, yo creo que sí tiene que haber mecanismos de fiscalización y de control, pero estos mecanismos no deben ir hacia el debilitamiento de los gobiernos. Pero en todo caso, entonces, ¿cuáles son esos mecanismos? Las causales, ¿no? O el tema de la reglamentación. Claro, a eso me refiero, Entonces, hay otras figuras, Osvaldo, perdone, hay otras figuras de control y participación ciudadana. Y yo no estoy hablando exclusivamente, cuando hablo del ámbito nacional, no estoy hablando de la presidencia de la República. Estoy hablando también de los otros poderes del Estado, como en el caso del legislativo, por ejemplo, que la revocatoria no se puede aplicar, pero sí se puede aplicar, por ejemplo, la renovación por tercios o por mitades, que es otro mecanismo u otra forma de participación y control ciudadano. A eso me refiero yo. Entonces, reiteramos en el caso de que sí, en términos de elecciones del gobierno local, también se debe dejar con una valla mínima, tal vez del 30%, para que sea más sólido. Porque cuando pensamos en gobernabilidad, no vamos a pensar solamente en la gobernabilidad del gobierno nacional, sino también cuánta ingobernabilidad se genera en el contexto distrital y provincial con este tema de la revocatoria, más aún cuando es mal aplicado, como ha dicho Osvaldo, cuando los opositores políticos que no han llegado al cargo se unen y comienzan desde el primer día de gestión a fastidiar a la autoridad elegida. Hacer una contracampaña en todo caso. Mira, incluso hay casos en que el teniente alcalde empieza
una campaña subterránea para demoler, desestabilizar, claro, al alcalde. Al, o sea, al elector. se comienza claro, al día siguiente, porque la revocatoria... Se da más en lo candidato claro, perdedor, en todo caso. Así es. O en el caso del teniente alcalde, que puede ser un aliado del alcalde, se convierte al día siguiente y dice, bueno, si el alcalde Eso lo vaco, si lo revocan, yo soy alcalde. Entonces, vamos a hacer una pausa y no, regresamos con este importante tema que, como hemos dicho, se ha puesto sobre el tapete tras la comentada y, bueno, polémica proceso de revocatoria a la alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Regresamos entonces con Voz Ciudadana en un instante. No se mueva. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. 99. Hay infracción por alianza de Rorín. 98. 97. Y júrame que por ningún motivo vas a meter. 96. 95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. 11, Cuenta hacia adelante. 2, Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos. Muneroik ina pashi nunkin basani. Ina puhutin, ina yachahin, ina nunkin hayachitkawe. Yabek ashita kasanmi, ina puhuti ayamaku, namakash continuos ahaksakam. Bakishkish women eina tsui ina nunkunin dita wakuga mutakastasan. Atsaye, ina nunkin maitsuk inipamaini. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Foro, creación del valor compartido. Con la finalidad de promover la aplicación como compromiso social y empresarial, el principio del valor compartido. Con la participación del señor Luis Miguel Castilla, ministro de Economía y Finanzas, y el señor Humberto Especiani, presidente de la CONFIEP. Martes 11 de diciembre a las 9 de la mañana. Sala Raúl Porras Barrenechea, del Congreso de la República. Organiza congresista Virgilio Acuña Peralta. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Regresamos con Voz Ciudadana. Estamos tratando el tema de una posible modificación precisamente a la ley 26.300, ley de derechos y participación y control de ciudadanos, ¿no?, respecto del tema de la revocatoria y remoción de autoridades. Decíamos y estamos conversando en el primer bloque con nuestros invitados, el consultor político Osvaldo Carpio Villegas, así como el gerente general de AMPE, Eduardo Carguaricra. En su calidad de representante de la AMPE, ¿cuál es básicamente la modificación que ustedes plantean a esta norma? Dos aspectos centrales. Primero es de que dentro de los 4 años de gestión de un alcalde, 2 años prácticamente tiene que estar en el vilo, tiene que estar tenso, hasta inestable, porque no se sabe si al segundo año o al tercer año le van a hacer el proceso de la revocatoria. Por ello la AMPE lo que plantea es que debe efectuarse una sola vez. Dentro de los 4 años debe haber un solo proceso de consulta ciudadana en todo el país y también debe haber un solo, consecuentemente, una sola elección complementaria, exactamente a la mitad de su periodo, en este caso del periodo municipal. Esto inclusive ayudaría a ahorrar cerca de 100 millones de soles al erario nacional, porque el Jurado Nacional de Elecciones ahora hace 2 veces la misma tarea. Es decir, al segundo año convoca a una consulta ciudadana y al tercer año convoca a otras
consulta ciudadana. Y consecuentemente en cada consulta ciudadana se revoca las autoridades. Estas tienen que ser reemplazadas mediante un proceso electoral complementario. Y se hace 2 veces dentro de los 4 años procesos de elección complementaria. Y también el que ingresa al 3er año ya como reemplazando al revocado no tiene más que 6 o 7 meses para gobernar, porque ya se viene el siguiente proceso electoral de todas las municipalidades del país. ¿Eso no genera inestabilidad también? Eso, entonces, lo que nosotros estamos planteando es que haya una sola vez, no 2 veces en el 2º y en el 3er año, sino que haya un proceso de consulta al año y medio. Y la segunda gran modificatoria que planteamos es de que una vez que se ha revocado la autoridad, esto no esté durando pues 7, 8 meses, hay una ingobernabilidad. Que esto sea mucho más veloz, más rápido, en menos de 60 días debe resolverse y elegirse a la nueva autoridad. Esos son los proyectos o las propuestas de nuestra... ¿Qué opina usted en ese sentido? ¿Se recortaría el derecho ciudadano de participación y control ciudadano? No, los mecanismos de control y de participación ciudadana en un régimen democrático son múltiples. Nosotros, claro, ya lo habíamos ejemplo, comentado en el primer bloque. Si un alcalde es corrupto, que los hay, porque está generalizada la corrupción en el sistema político, y eso tenemos que decirlo claramente, para eso están los regidores de la oposición, para eso está la Contraloría. Tenemos que darle mayor poder y mayor capacidad a la Contraloría para fiscalizar, controlar los gastos en todo el país. Tenemos que darle poder a los regidores, un mayor poder, y separar. Hoy día, cuando conversamos, por ejemplo, con Eduardo, el alcalde de Lima, la alcaldía de Lima, por decir, en este momento tiene un presupuesto de 1.500 a 1.600 millones de soles anuales. Cuando Alberto Andrade fue alcalde, tenía un presupuesto de 230 millones de soles. O sea, el presupuesto municipal se ha multiplicado por 6, y así los gobiernos regionales. Hay gobiernos regionales que tienen presupuestos de 1.000 millones de soles. ¿Cómo se está controlando esto? ¿Cómo se está fiscalizando? Entonces, lo que yo digo es que antes de ver la revocatoria, tenemos que ver cuáles son los mecanismos de control y de fiscalización. ¿Para qué? Para que actúe el Poder Judicial. Entonces, una autoridad corrupta no tiene que ser revocada, tiene que salir por acción. Pero en todo caso tendría que haber mayor serenidad. ¿Cómo sería la consejeros participación regionales y los ciudadanos? Hay mecanismos de participación ciudadana en los siguientes términos. Cuando se aprueba el presupuesto participativo, cuando se aprueba el plan de desarrollo regional o el plan de desarrollo local, cuando los ciudadanos tienen derecho a participar en las sesiones del Consejo, a escuchar y a expresar muchas veces por excepción sus puntos de vista, a presentar iniciativas legislativas a través de otras de los regidores, etcétera. Pero ¿qué es lo que ocurre? No existen los partidos políticos. Como digo, la Contraloría no está empoderada. Hay algo más, no hay una separación de poderes en los gobiernos. Entonces, ¿cómo es posible que un alcalde que mueve, o un alcalde que mueve 1.500, 800, 600 millones de soles, sea a su vez alcalde y maneje el Poder Ejecutivo? Yo creo que tiene que producirse la figura de un alcalde y un presidente del Consejo, de tal manera que se produce la separación de poderes y el Consejo es dirigido por un presidente del Consejo, y el alcalde no puede cumplir la doble función manejando enormes recursos de manejar la administración. La reforma y tiene que ser el también en otros sentidos. En otros aspectos. Tiene que haber una reforma. Entonces, los congresistas, ¿qué están viendo? Están viendo una parte. Yo estoy de acuerdo con las modificaciones dentro del concepto que se maneja, estoy de acuerdo con esas modificaciones, pero no es más amplio el tema. Pero el tema es muchísimo mayor y tiene que ver con el fortalecimiento del sistema democrático peruano, sacándole esas incrustaciones que le generan estabilidad, y que todo lo contrario, en lugar de ayudar a luchar contra la corrupción, fortalecen la corrupción, porque todos los eso es lo que queremos evitar en todo caso. Para derribar a un alcalde. Como testimonio, Elsa, yo puedo decir de que cuando fui alcalde del 96 al 98, el periodo duraba 3 años. Sí. Y el presupuesto por todo concepto que anualmente se manejaba en la Municipalidad Provincial de Pasco era de 3 millones de soles. Desde el año 2005, las autoridades municipales administran ahí como 150 millones de soles anuales. ¿Ya? Pero no podemos poner en un solo saco, inflarse el presupuesto, ¿no? Pero no podemos poner en un solo saco a todos, porque
a quienes le llegan canon y regalía de manera considerable es al 30% de las 1.838 municipalidades que existen en el país. En cambio, el ¿En qué resto, sentido entonces debería de hacerse las reformas? Digamos, ampliarse en todo caso, Claro. aparte de lo que ustedes están planteando. Por ejemplo, el tema volviendo al control y participación ciudadana, ¿no? Existe el tema de la vacancia. O sea, si mañana yo demuestro que un alcalde está coludida con la corrupción, entonces hay un proceso mucho más fulminante que la revocatoria, que es la vacancia. Y si mañana encuentro o demuestro que ha contratado a uno de sus familiares, hay otra figura normativa que es la ley del nepotismo. Pero como no está regulado la revocatoria, es como un Bueno, pero cajón entonces desastre. eso es fundamental. Por cualquier motivo yo le puedo ¿no? hacer la Es revocatoria, prioridad, en por todo sospecha de corrupción. Por intereses políticos. Así es. Entonces, eso es lo que falta regular. Y para eso no necesita Bueno, ¿cómo modificar exigir la ley. entonces que se regule finalmente esta El norma? Jurado Nacional de Elecciones debe hacer su tarea de reglamentar la ley o en todo caso emitir las causas de un proceso de revocatoria. Lo que está planteando, por ejemplo, en el proyecto presentado por el congresista Yude Simón es que la solicitud revocatoria en particular sea fundamentada solo en casos de corrupción y de incapacidad de gasto. En eso estamos todos de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, lo que pasa es que el tema de corrupción tiene un proceso mucho más fulminante, que es la vacancia. Si eso se demuestra, porque en el caso de corrupción tendría que demostrarse. Ya no antes de sería iniciar el proceso necesaria de la revocatoria. A eso voy yo. Claro, ¿no? en el caso de frente a través lo que del dice Eduardo, juicio. yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Es decir, ¿por qué esos mecanismos no funcionan? Porque la corrupción llega a esos niveles. Es decir, tú presentas una denuncia y la denuncia puede pasar 3 años, 4 Por años, eso, cuando mayor ya terminó el celeridad gobierno. es lo que Y por reclama eso la digo, gente. estoy de acuerdo con Eduardo en ese tema. Por eso es que yo considero que hay mecanismos previos a la revocatoria que resolverían los asuntos. Pero no todos lo conocen. Yo, Los por ejemplo, ciudadanos, por ejemplo, no todos saben que pueden participar de las reuniones del Consejo. Bueno, también falta información, por eso Claro. digo, la democracia peruana es una democracia incipiente. Entonces, Todavía joven, pese a que vamos a tener 200 años de república independiente, pero el sistema democrático en general en el mundo es un sistema joven, especialmente en países como el nuestro. Entonces, yo creo que tenemos que fortalecer los sistemas democráticos, el sistema democrático y los mecanismos institucionales. Y los mecanismos de la democracia llamada directa, que nunca se aplicó en los países comunistas, nunca. O sea, eso fue una ficción porque había un partido único que designaba, cambiaba, movía en nombre del pueblo, una dictadura. Y en nombre del pueblo sacaban, removían, pero era una decisión de un secretario general o de un comité central de un puñado de personas. En el caso de una democracia verdadera, una democracia que tenemos que construir, una democracia real que existe en el mundo, existen también los mecanismos de participación, pero no esos mecanismos de participación que den lugar a la generación de anarquía y disolución del gobierno, de tal manera que se genera una parálisis. Precisamente, ¿no cree usted que de repente el tema de la revocatoria se ha puesto sobre el tapete a raíz del proceso que se va a llevar con la alcaldesa de Lima, Susana Villarán? ¿Por qué no se reaccionó antes si esto ya existe desde hace años? La AMPE ha sacado su comunicado en enero del 2012. En esos momentos cuando ha iniciado todo un proceso de compra de revocatoria de más de 3.000 kits electorales se han comprado para nada más que fastidiar a los señores alcaldes y regidores. Bueno, es una pérdida de tiempo y de presupuesto también. La AMPE dijo, señores, acá hay que regularla, ¿no? Y también en esos momentos hemos sacado mencionando que necesita perfeccionar la ley. Pero lo que queremos decir es de que con todos estos, digamos, estos planteamientos, es necesario que el Congreso de la República tome como prioridad no solamente el fortalecer la democracia, porque también dentro de cada municipalidad existen los comités de coordinación local que reúne a los representantes de la sociedad civil para que ayude en las decisiones y sea consultada ante importantes decisiones de su localidad. Esa figura, por ejemplo, necesitamos fortalecerla. Lo mismo hay en el gobierno regional, el Comité de Coordinación Regional. Hay también lo que se llaman las sesiones del presupuesto participativo, hay las sesiones para que el alcalde tiene que llamar al año por lo menos una vez para dar cuenta de su gestión económico-administrativo. Claro, entonces, una rendición de cuenta como hacen otras instituciones. Esas figuras. La Defensoría del Pueblo, por ejemplo, que anualmente lo que ocurre es que en los gobiernos regionales y locales, como se maneja todo, entonces se pervierte el contenido
del control, de la fiscalización. El CCL, por ejemplo, el Comité de Coordinación Local, muchas veces es una figura decorativa. Muchos alcaldes gobiernan con un CCL títere, manipulado. El alcalde o la autoridad busca elegir a dedo a esas autoridades, a gente que es proclive al poder. Entonces, nosotros tenemos que hacer... Es un tema de gestión, ¿no? Así También. es un tema de transparencia, tenemos que transparentar la democracia. Entonces, déjame un ratito, sí, de acuerdo. Eduardito. Lo que yo quiero decir es, por eso, participación ciudadana, fiscalización, control, fortalecimiento de partidos, también. Capacitación, educación ciudadana, labor de la Contraloría, no reelección de las autoridades como no se reelige al presidente, que el alcalde espere y el gobierno, el presidente regional espere otros 4 años para volver a hacer. ¿Por qué podemos no reelegir al presidente y es obligatorio, es posible elegir al alcalde? ¿Por qué? Porque en otros países no se reelige. En otros países no se reelige al alcalde. Bueno, muchos se quejan que es el tema de que poco tiempo para concluir. 4 años es más debería haber en todo caso los que son buenas obras continuar. Cuando se legisló sobre el periodo de gobierno, la ciudadanía que dentro también de la municipalidad para saber si es corto, largo o mediano el plazo respectivo. Yo he sido consultor y asesor de esos temas y cambiamos el sistema de 3 años al de 4 años porque consideramos que en 4 años es el tiempo suficiente para que un gobernante pueda realizar una buena labor, salvo que no esté preparada y los 2 primeros años pierda el tiempo. Claro. Solicitarle a Osvaldo para también su experiencia en todo caso como exalcalde. Para aquí dar a conocer también que hay otra figura importante que merece fortalecerla. Dice que Contraloría de la República tiene personal insuficiente para también fiscalizar a todas las municipalidades. Un momento, al interior, en el corazón de la gestión municipal, existe un contralor que lo nombra el Contralor de la República y se llama el jefe de la Oficina de Control Interno, ¿ya? A este Contralor, el que lo elige es la Contraloría de la República y el que le paga es la municipalidad. Entonces hay que buscar la independencia, por ejemplo. En todo caso debería pagarle a la Contraloría, lógico, aumentar el presupuesto. Y en segundo lugar... me permite la figura, eso le ayudaría a la municipalidad, sobre todo de escasos recursos económicos, tener un personal más al servicio de la propia gestión municipal. Y cosa que esos jefes de control interno puedan asumir sus ingresos desde el presupuesto de la Contraloría de la República. Le daría una independencia. Bueno, entonces hay que deshacer esta telaraña y ordenarla. Hemos propuesto inclusive, es importante que se sepa como AMPE, que inclusive a la municipalidad, por último, si no tiene presupuesto Contraloría de la República, que a la municipalidad se le descuente los ingresos de ese personal para que se le paga directamente por Contraloría. Y así obtenga la independencia correspondiente el jefe de control interno y realmente sepa prevenir los delitos, ayudar a prevenir los delitos respectivos dentro de la municipalidad. Ahora, y como ocurre, como ha dicho Eduardo, terminamos, ya se nos acabó el tiempo. Ese representante de la OSI muchas veces es conversado entre el alcalde y la Contraloría, de tal manera que llega una persona afín al gobierno y entonces de control, cero. Es que no se trata de ser oposición o a favor, no se trata de actuar, digamos, de manera equilibrada. Y de analizar justa, de manera inteligente, razonable, si este tema de la revocatoria es un tema en sí mismo o si está articulado a otros temas nuestro del programa. Y haciendo un llamado al Jurado Nacional de Elecciones que regule, reglamente y también al Congreso de la República que lo tratan estos proyectos de leyes y que el tema de la descentralización que es urgente en todo caso, y la agenda municipal esté en la prioridad del Congreso de la República. Bien, yo les agradezco enormemente su participación aquí en Voz Ciudadana. Sé que este tema da para hablar muchísimo más, pero incluso el tema ha sido bastante polémico, la conversación, pero como bien dicen, está en manos tanto del Jurado Nacional de Elecciones como del Congreso de la República, de los partidos políticos, y ordenar un poco este tema para evitar justamente que se dé temas de revocatorias innecesarias y en algunos casos, bueno, sí necesarias. Llegamos al final de nuestro programa, los esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces.